Tardes, buenas noches. Hoy, domingo 6 de febrero de 2022, continuamos el estudio del compendio de la doctrina secreta en la página 146 interna, 186 de la versión PDF total y en el párrafo que dice de este modo: hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Y pasamos al párrafo, como os dije, de este modo. Ahí sí no me estoy. Ok. De este modo, como se expresa en la estancia, los vigilantes descendieron sobre la radiante tierra y reinaron sobre los hombres que son ellos mismos. Nos ratifica en parte de lo que está en la eslogan y en el comentario. Fíjense, como le digan, vigilantes, es decir, estas huestes ya no son las que construyen todo el universo, sino las que vigilan sus aspectos fundamentales para poder impulsar la evolución de la nueva humanidad, pero desde adentro, es decir, parte de la evolución de estas huestes tienen que ver con etapas de la humanidad superior y por tanto reinan sobre ellos, es decir, los dirigen directamente, son como instructores directos. Por eso se les llamó también richis divinos, reyes divinos, pero que de verdad, vamos a decir, son los que impulsan a toda esa población humana. Los reyes reinantes habían terminado su ciclo en la tierra y en otros mundos. Estos son los más superiores, los verdaderamente divinos. En las rondas precedentes, ya nosotros estamos en la cuarta ronda, cuando se habla de esta etapa. En los manvantaras futuros, es decir, las rondas que faltan de nuestra cadena, la quinta, la sexta, la séptima, y puede haber en ese concepto aún periodos mundiales todavía del reascenso de esta cuarta cadena. Eso sí, en detalle yo creo que no podemos saberlo o asegurarlo al menos. Y en estos mandaras futuros ascenderán estos vigilantes a sistemas más elevados que nuestro mundo planetario. Es decir, que nuestro esquema planetario y los electos de nuestra humanidad, eso como le pone inicial mayúscula, es decir, aquellos de la humanidad nuestra que hayan alcanzado la estatura, al menos del adeptado, de la reunificación de su conciencia como una unidad total, que ahora nos vemos como un centenario aparentemente diferenciados o separados, y los electos de nuestra humanidad, los precursores en el duro y difícil camino del progreso, porque ahora la humanidad tiene muy poco de estos precursores, de estos aspirantes ya adeptos, que lo serían cuando ya estén electos, ya estarían en el nivel más allá de la humanidad, serían parte de la jerarquía, al menos de nuestra actual tierra, son los que ocuparán el lugar de sus predecesores. Es decir, el lugar de esos reyes superiores que ya habían terminado el ciclo
volverá a haber reyes divinos sobre la tierra, porque el arco de reascenso lo va a permitir, lo va a posibilitar. El próximo gran Manvantara presenciará a los hombres de nuestro propio ciclo de vida, convirtiéndose en los instructores y guías. Esa fraternidad como el que tiene estos instructores que le llamamos maestros de sabiduría y que guían a la humanidad tanto invisiblemente como a veces en impulsos visibles de algunos de sus discípulos, de algunos de sus humanos seguidores. Por eso son instructores y guías, porque lo hacen no para una mera satisfacción de instruir, sino para poder guiar, que la humanidad sienta y adivine en qué forma puede ir más rápido hacia a ese estado de lo que llamamos el hombre celeste, es decir, la jerarquía de la tierra. El próximo gran Manvantara presenciará a los hombres de nuestro propio ciclo de vida, convirtiéndose en los instructores y guías de una humanidad cuyas mónadas puede que se hallen ahora todavía aprisionadas, semiconscientes, como posiblemente estamos nosotros, en lo más intelectual del reino animal. Bueno, todavía alcanzaría a los que no se han acabado de individualizar, pero nuestras mónadas todavía están semi-aprisionadas. No las podemos nosotros liberar de la rueda de nacimientos y muerte, pero sí, el reino animal tiene que irse individualizando también según el ciclo ascendente. Deje de ese reino de sufrir el abuso y la crueldad que hoy todavía nuestra humanidad hace a ese reino que tiene esas mónadas que es tan divino como nosotros, pero que lo único que están más aprisionadas que las nuestras. Al paso que sus principios inferiores estarán animando quizás a los ejemplares más elevados del mundo vegetal. Es decir, que aún al mundo vegetal le podemos acelerar su pase al reino animal. Sabemos que ya hay muchos seres humanos que atientan quizás sin sabiduría total, que han ido descubriendo leyes por los cuales los animales pueden ser mejorados en su expresión aún corpórea, pero sobre todo los vegetales. Se hacen cruces, se hacen toda una serie de, hay que se le llama otro nombre, no me viene ahora, en los cuales podemos sacar mejores especies vegetales. Injertos. Injertos, gracias, José, no me venía la palabra. Los injertos que hacemos con muchos vegetales, hechos con la buena intención de que el vegetal también tenga mejores expresiones, ayuda a la vida inmersa en ese vegetal a que pueda llegar a niveles más altos de expresión de la vida propia, que es, o indudablemente en el caso del vegetal, que puedan expresarse en el reino animal. Y por eso dice a los ejemplares más elevados del mundo vegetal. Es decir, esto sabemos, tiene algunos, como dijéramos, algunas implicaciones que nada más que son egoístas humanas, como que muchos frutos no tengan semillas, etcétera, para facilitar el que el ser humano coma los frutos sin tener que desechar las semillas. Pero en otros casos, indudablemente, que son nada más que para beneficiar al mismo mundo vegetal y la expresión de la vida en ese mundo. Así han procedido los ciclos de la evolución septenaria en la naturaleza séptuple.
Y como hay, aparte de que cada uno, sobre todo los ejemplares nuestros del reino humano, a través del impulso que dieron los Manasaputras, los Pitrianisvatas, pudimos completar la expresión en nuestros cuerpos de una manera teórica. Cada uno después lo tiene que hacer total, cada uno consigo mismo, de la posibilidad de expresarnos sectenariamente, cosa que no era posible en la humanidad hasta el promedio de expresión de la tercera raza Lemur, porque toda la humanidad de la primera, segunda, tercera ronda, aún de esta cuarta ronda y de las 3 rondas completas anteriores, no podían, por mucho que progresaran, lograr integrar su expresión sectenaria, porque la mente no podía despertar, la mente estaba nada más con ciertos, en la tercera ronda, con ciertos destellos de memoria o de algún tipo de recuerdo, de experiencia, etcétera, pero no la capacidad de poder pensar por cabeza propia, por inducciones, deducciones, es decir, por expresiones primero de la mente concreta, pero después en las líneas ya filosóficas, matemáticas, etcétera, la mente abstracta, que es lo que hace que sea posible el puente que complete la expresión del sectenario. Y por eso nacen a partir de la división en sexos y del esplendor de la primera civilización de la Lemuria, los primeros adeptos. Y se gesta de nuestra propia humanidad el grueso de los protectores y guías, de estos instructores y guías de la humanidad. Porque fue como una carrera de relevo. No es que la humanidad estuviera sin huestes superiores, sin jerarquías superiores. Es que cuando es de la misma jerarquía de nuestras mónadas humanas, se completa y se transmite esta vida porque constituimos una unidad dentro de la unidad total. Y estos son leyes por lo cual, y nosotros con los reinos que constituyen los 7 reinos de nuestra actual esquema planetario, es decir, en nuestro mismo logo planetario, los 7 reinos, es decir, el humano, con el animal, vegetal, mineral y los 3 elementales, constituimos otro tipo de unidad. Y por tanto, un impulso de nuestra humanidad repercute en los otros 6 reinos. Y según ese impulso se vaya haciendo más y más consciente al nivel monádico, al nivel más superior de nuestro ser, más lo podemos transmitir como expresa aquí esta parte del comentario. Así que así han procedido estos ciclos de la evolución sectenaria en la naturaleza sextuple, es decir, en los 7 reinos. La espiritual o divina, que es la primera de los 3 aspectos fundamentales de la ley de evolución. La psíquica o semidivina, la intelectual, la pasional, la instintiva en el reino animal y en la planta y en todos los reinos que le preceden, porque ya en ellos no puede despertar este intelecto, esta pasión, que es vamos a decir, la mayor expresión del deseo, aunque todavía no se ha revertido a voluntad como se hace ya en el hombre superior. Y la instintiva cognitiva o cognicional, le ponen aquí, bueno, es más o menos cognicional, es decir, que hay algo que queda como una experiencia que la planta, que el animal, etcétera, va a repetir, no autoconscientemente, pero por el impulso que recibe desde los reinos
en este caso del reino superior de los 7. Y como es natural, el impulso logoico, que es total hacia todo. La semicorporal y la puramente material o física. Porque recuerden que aún parte de los grandes mamíferos que necesitaban que el ser humano o la humanidad diera el paso previo de la división en sexos para que los dos polos estuvieran en el organismo bien señaladamente vibrantes, en el polo positivo, en el polo negativo, el masculino, el femenino. Eso va a repercutir en lo semicorporal y lo puramente material o físico. Y volviendo al ejemplo de la tercera raza humana, después de esa separación se completa, se puede enriquecer el reino animal con los mamíferos superiores, que todos necesitaban esa división y esa polaridad sexual para que pudieran entonces dar también, y son los mamíferos superiores, la mayor, vamos a decir, proporción de animales aptos para la individualización. ¿Ven cómo se van entrelazando los ciclos, entrelazando las evoluciones? Y es septenaria, es una naturaleza séptuple también. Todas estas se desenvuelven y progresan cíclicamente, pasando de una a otra, en un doble sentido. Centrífugo y centrípeto. Una en su esencia última y 7 en sus aspectos. Y van tanto de lo de adentro afuera como de afuera a adentro. En el sentido ya que llega hasta lo físico, en el sentido que estamos hablando desde lo interno, pero desde lo físico empieza a trabajar entonces los pasos que se van dando en cada uno de los 7 reinos hacia lo interno. Y las mónadas empiezan a poder despertar, en el caso de los animales, y a salir de su semidespertamiento en el vegetal y a salir de su sueño en el mineral. Por eso vienen mejores formas de cristalización en los minerales, etcétera, etcétera. Pasando de una a otra en un doble sentido, centrífugo y centrípeto, una en su esencia última y 7 en sus aspectos. Es decir, la unidad sigue en lo más esencial de la vida de los 7 reinos. Sus 7 aspectos están en cada uno de los reinos y a su vez en el conjunto de los 7 reinos, que todos tienen estos aspectos en que va a repercutir cada paso del sistema de evolución total de nuestro sistema planetario. La más inferior, es decir, la física, es por supuesto la que depende de nuestros 5 sentidos físicos y que se halla sujeta a los mismos. Nuestra evolución como cuerpo depende en una enorme proporción de lo que hagamos con nuestros 5 sentidos, cómo los apliquemos, cómo los usemos y cómo los también vamos a emplearlos para los otros 7 aspectos o los otros 6 aspectos de la evolución de los reinos en nuestra naturaleza. Y aquí la llamada nos dice los cuales verdaderamente son 7, nos faltan 2, como se demostrará más adelante. Es decir, que nosotros nos faltan 2 sentidos, el que se le llama buddhi o intuición superior o verdadera, y ese 7º sentido que no tenemos nada más que una referencia que se corresponde con lo que llamamos clarividencia, en un sentido mucho más profundo que el que podemos emplear con nuestro estado actual de evolución.
Y continúa hasta ahora. Para la vida individual humana, senciente, animal y vegetal, cada una de ellas microcosmo, un pequeño universo, de su macrocosmo superior, es decir, del reino que le sigue, de la jerarquía, en el caso humano, que le sigue. Nosotros somos un microcosmo del macrocosmo, de la fraternidad como jerarquías y por tanto de la expresión logoica, y los animales son un microcosmo de nosotros, de nuestro reino, el vegetal uno del animal y así sucesivamente. Lo mismo para el universo, el cual manifiesta periódicamente para los fines del progreso colectivo de las vidas innumerables, lo que llamaríamos todas las chispas monádicas, que es una sola mónada, las expiraciones o expansión de la vida una, a fin de que por medio del constante devenir, cada átomo cósmico en este universo infinito, estamos hablando del átomo verdadero de nuestro sistema, el que está más allá de los 7 planos en que nos movemos, vivimos y tenemos nuestro ser, y del cual nada más que tenemos conciencia actual promedio del físico, del más tangible, del más denso, pero tiene 6 contrapartidas. Bueno, cada átomo cósmico en este universo infinito, pasando cada átomo de lo informe y lo intangible a través de las naturalezas complejas de los semiterrestres hasta la materia en plena generación, es decir, va a ir de lo que, vamos a decir, ya está casi en las puertas de la complejidad de nuestra Tierra, pero todavía es nada más que una naturaleza semiterrestre y por tanto invisible para nosotros, hasta la materia en plena generación, que es la que ya está siendo percibida por nosotros en los reinos que vemos, mineral, vegetal, animal y nuestro, y el nuestro. Y volviendo después atrás, reascendiendo a cada nuevo periodo a estados más elevados y más próximos a la meta final, a fin de que, repetimos, cada átomo pueda alcanzar por medio de esfuerzos y méritos individuales, aún de un átomo, tiene que tener la capacidad de hacerlo como átomo, como cada uno de los reinos lo tiene que hacer como la expresión máxima de su reino, tiene que alcanzar por medio de esfuerzos y méritos individuales aquel estado en que vuelve a convertirse en el todo uno e incondicionado. Cada uno al final del Manvantara total, de la encarnación total de este logos planetario, que está en la 4ª encarnación, va a llegar a la unidad incondicional por el gran pralaya que sigue al Manvantara planetario. Y ahí es donde está. Nosotros tenemos que hacerlo ya visto como meta humana, como meta de la humanidad actual, dando una serie de pasos antes de la 7ª raza, durante toda la 5ª ronda, durante toda la 6ª ronda y la 7ª ronda. Es decir, quedan 3 rondas completas y el tramo de reascenso de la 4ª. En ese espacio de expresión de la vida en la forma en este sistema planetario, en el caso humano, tenemos que haber alcanzado la estatura del hombre celeste, de aquel que trasciende la rueda de nacimientos y muertes.
cada uno de los reinos va a alcanzar una meta, pasar al reino siguiente. O sea, la individualización del reino animal, la capacidad de expresarse como animal en la siguiente encarnación en el reino vegetal y en el mineral poder expresarse en el reino vegetal también después de esa séptima etapa. Y todos ellos tienen, por tanto, una meta que cumplir en los ciclos que quedan antes de que termine esta encarnación planetaria. Pero entre el alfa, es decir, lo primero, y omega, el final, la última letra, media, el que enlaza estos dos extremos, en este caso del ejemplo del alfabeto, de la primera y la última letra, el camino, pero lo pone entre comillas, pero sin embargo con inicial mayúscula, abrumador, bordeado de espinas, que primero baja, según fuimos descendiendo, por los 3 planetas de descenso hasta este planeta Tierra, en que ahora nos encontramos por cuarta vez, en la cuarta ronda, y que tendrá que todavía descender 3 veces más, pero tiene que rehacer 4, porque no hemos reascendido la cuarta ronda, nada más que hecho el reascenso de 3 rondas anteriores, y después los 3 reascensos, perdón, disculpen, 4 en total, los 3 reascensos siguientes para llegar al final de nuestra cadena planetaria, la encarnación actual de nuestra cadena planetaria. Entonces, todos los reinos, por tanto, los 7, habríamos dado al final de esa etapa que ya están tratando de describir aquí bajo el símbolo de omega, habríamos alcanzado el reino superior. O en el caso humano, porque son 7 reinos, y cuando se terminan los 7 reinos, pasaríamos a ser una jerarquía autoconsciente de la unidad por encima de los 7 reinos. Y por tanto, el primer estadio o la primera expresión extática, jerárquica de la etapa siguiente de evolución, o el ciclo de 7 otra vez etapas que no conocemos cuáles son. Recuerden que 7 por 7 y vuelve a los 7. Y eso no lo podemos nosotros ahora vislumbrar vislumbrar más allá de este primer sectenario que conocemos. Y entonces, después dice, y luego, tanto para los que terminan algunos de los 7 reinos que van al reino superior, tienen que ir hacia eso superior, igual que nosotros, a una jerarquía por encima de los 7 reinos, que va a seguir siempre siguiendo esta frase tomada de las antiguas escrituras sánscritas: serpentea cuesta arriba, sin cesar, sí, hasta la cumbre misma. Esto es más largo, ustedes lo tienen que haber oído, se atribuye a HPB, parece que ella fue la que lo comunicó, pero esto viene de una escritura muy antigua y de una enseñanza antiquísima. Es decir, que esa es la ley de evolución. En el ciclo que comienza, parece que desciende, que es nada más que un descenso en cuanto a densidad de materia, pero que no es de retroceso. Y esto es importante, sino que es del comienzo de un nuevo ciclo, de una nueva etapa, de un nuevo reino, de una nueva encarnación de la vida en la forma. Y que siempre va seguida cíclicamente de las mismas vibraciones o etapas o alcances de su utilización que obtuvo
o que aprendió a descender o aprendió a expresarse en cada vez más densos aspectos del espacio, aunque el espacio sigue siendo lo que es, uno solo, indivisible, igual que la vida, porque son los dos aspectos, vida-forma, de la única realidad que nunca se divide. Y tiene que volver entonces a aparentemente descender, pero siempre avanzar hacia un aprendizaje para otra vez volver a serpentear cuesta arriba, el sentido este del sentido esférico, semiesférico, etcétera, de los movimientos que son siempre volviendo sobre sí mismo, pero en distintos niveles de expresión, sin cesar hasta la cumbre misma. Pero esa cumbre siempre tiene una cumbre más alta. La evolución no empieza. La evolución no termina. La evolución es parte de este ciclo infinito de apariciones y desapariciones, de densificaciones y utilizaciones, pero siempre de aprendizaje para expresar mejor la vida en el espacio que cuando está muy denso le llamamos las formas, cuando expresa sus mayores densificaciones. Y nos dice, partiendo inmaculado para el largo viaje. De aquí surgen todas los dogmas lamentables de las religiones aplicados, como si dijéramos, ignorantemente, fanáticamente, a niveles humanos o cuerpos humanos. Las vírgenes de todas las grandes religiones del mundo y de todos los dioses, de las diosas de la antigüedad y de toda época, pero bueno, que siempre nacen desde un seno inmaculado. Esa realidad del espacio uno, que siempre es inmaculado y que aunque durante la manifestación aparece como manchado, como envuelto a través de la materia en ignorancia, pecado, el nombre que se le quiera dar. Cuando termina el largo viaje está en la misma condición inmaculada, pura, prístina en su integridad de divinidad con la que partió. Así que partiendo inmaculado para el largo viaje, descendiendo más y más en la materia pecaminosa, que no es nada más que una de las expresiones para hablar de que lo que no conocemos aparece entonces como error, pecado, mancha, culpa, castigo. Todas esas palabras no son nada más que símbolos de algo que no podemos nosotros entender en nuestro nivel actual de evolución promedio. Y habiéndose conectado con todo átomo del espacio manifestado, fíjense, todo átomo, porque la unidad no se pierde. A la vez que hay una expresión en lo que llamamos materia, aunque sea la más atómica, aunque sea el átomo ese ultérrimo de todo el universo manifestado. Sin embargo, esa conexión no es con uno, es con todos. Y pertenece, por tanto, a ese misterio del espacio manifestado que tiene un punto en todas partes, un átomo ultérrimo en todas partes. Y circunferencia, es decir, algo que la limite, que lo limite a ese espacio, en ninguna. No hay limitación, por tanto, toca todo átomo a la misma vez. No es en orden, no es en un tiempo registrado nada más que en niveles inferiores
de lo que llamamos la mente. Pero no es una realidad. Es el maya mental, la destructora de lo real. Destruye el discípulo, el destructor, nos dice la voz del silencio. Y entonces, aunque se conecta esa inmaculada manifestación en y a través, ¿no?, del espacio manifestado, que es en todo, a la vez que tocó un átomo, los tocó a todos, porque nada está separado. El peregrino, nombre que se le da, por eso ella lo pone en itálica, a la mónada que está enfrascada, inmersa en ese proceso del universo. Y después nos aclara ella, entre paréntesis, después de haber luchado y sufrido en cada una, y por tanto en todas, la forma de la vida y de existencia, es decir, formas de vida, no es nada más que una vida encerrada en una apariencia que llamamos forma, es decir, una manifestación material constrictora que la ata, que la sujeta, y de existencia, nos dice que es la vida, ya. Las formas sí son de la vida, pero ellas manifiestan nada más un nivel de existencia. Es decir, existimos, estamos fuera de nuestra realidad para poder aprender. Y todo ese encierro en esas formas que encierran la vida nos dan condiciones de existencia. ¿Cómo la sentimos? ¿Cómo sentimos la vida? Pero en esa condición encerrada en formas, es decir, aprisionadas a través de los átomos ultérrimos en moléculas, en distintas agrupaciones de átomos, porque si no, no puede haber ese encierro. Pero ese es el que permite esta expresión de la ley de evolución. Y entonces, cuando el peregrino ha pasado por todas esas formas de vida y de existencia, el peregrino apenas está en el fondo del valle de la materia. Así, está diciendo cómo llegamos a lo más mayábico o material, que siempre es maya, y por eso nos dice ella, y en la mitad de su ciclo, nadie se queda en el fondo, pero hay que descender hasta el fondo. En cada etapa, en cada ciclo, en cada reino, etcétera, cuando se ha identificado con la humanidad colectiva. Allí está como estamos todos. Nosotros estamos más o menos en una mitad del ciclo. La inmensa mayoría de nosotros no es capaz todavía de ejercer la calidad de aprendizaje para sutilizarnos y elevar nuestra conciencia a la sabiduría inmaculada, pero con toda la experiencia ganada que nos llevaría a un reino superior en cada gran ciclo manvantárico. Y continúa ella, es decir, a esta humanidad colectiva, la ha hecho su propia imagen. Nos lo enfatiza. Pasamos a convertirnos en la imagen, a fin de progresar hacia lo alto y hacia su patria.
Cuando de verdad nos sentimos como el ser humano desvalido, el ser humano que no puede hacer nada, porque no ha aprendido, no ha terminado su aprendizaje, está a mitad de camino. A fin de progresar hacia lo alto y hacia su propia, hacia su patria, es decir, a la condición inmaculada y virgen en que nacimos, el Dios, todo lo pone entre comillas, vamos a manifestarnos como verdaderos dioses, pero todavía no lo estamos manifestando. Tiene ahora que ascender el sendero fatigoso y escarpado del Gólgota de la vida. Esto es lo que se simboliza en el Gólgota, en el sufrimiento previo a la crucifixión, en que ya se muere definitivamente para renacer en la liberación, en la libertad total de la jerarquía suprahumana. Pero hasta ahí estamos totalmente identificados con la humanidad. Y esa identificación nos hace que el amor, la compasión puede impulsarnos hacia este reascenso en que vamos a triunfar sobre todo este mundo de apariencia, todo este mundo de maya, y vamos a redespertar desde nuestra existencia actual a la verdadera vida de la cual nosotros descendemos y de la unidad de esa vida que aparentemente hemos abandonado, pero que está ahí en nosotros, pero que no hemos aprendido a manejar como estado de conciencia autorrealizado y conocernos a nosotros mismos en la esencia y no en los vehículos con los que ahora nos identificamos. Así que ese es el martirio de la existencia consciente de sí misma. Consciente de sí misma. Como Vishvakarman, este es uno de los grandes, vamos a decir, personificaciones de la vida espiritual, tiene que sacrificarse a sí mismo, lo enfatiza, no en itálica, para redimir a todas las criaturas. Porque no hay separación y la redención se produce también como un aporte a la unidad y como una comprobación de esa unidad para resucitar de entre los muchos a la vida una. Es decir, que de ese descenso que parece que es muerte, entierro, recuerden que hay hasta eso, aún en las religiones más dogmáticas como la cristiana, o sea, nos habla del entierro del Señor en el sábado santo, en donde sumido en la incomprensible existencia y bienaventuranza absolutas, cuando ya asciende, es que la conciencia de la vida una es total, pero que puede mantenerla aún en el mundo más denso, aún en la apariencia más heterogénea, vuelve a descubrir la vida en su integridad y unidad. Y entonces pues dice, asciende en verdad a los cielos, en donde sumido en la incomparable existencia y bienaventuranza absoluta del para nirvana. Es decir, no el nirvana, como lo conocemos en los niveles manifestados a través de la cesación de nuestra expresión centenaria y nuestra reascenso, redespertar en los dos mundos divinos, Adi Anupadaka, de nuestro sistema planetario, sino que aún más allá de todo eso. Y ese es el para nirvana. Por eso nirvana sería cuando salimos
del mundo búdico, entramos ya en la libertad del plano átmico. Ese es el nirvana de los budistas. Pero hay un para más allá, nirvana, que abarca todos los 7 planos del sistema manifestado y puede pasar a los planos cósmicos con K, que están más allá de los 7 planos solares. Y por eso reina incondicionalmente y de donde volverá a descender en el próximo advenimiento, entre comillas, en el cual una porción de la humanidad espera como el segundo advenimiento y la otra como el último. Esto en Occidente, en el cristianismo, judaísmo, es el segundo advenimiento, y la otra como el último, Kalki Avatar, que es el nombre que se le da en los textos antiguos hindúes. Por ello, esto es una de las expresiones en palabras y con velos, como es natural, de todo el proceso de la evolución y de los ciclos de evolución de un logos planetario durante toda una cadena manvantárica de manifestación. Resumen. Aquí llegamos entonces al resumen del primer volumen de español, el primer tomo de español, que ella va aquí a casi, yo creo que tiene poquitas cosas que pueden ustedes ver más en el tomo normal, porque no recuerdo exacto, pero creo que hay pocas diferencias. Aquí terminamos entonces con este resumen que ella hace al primer tomo de español y en la primera parte del volumen de inglés de Cosmogénesis, para poder entonces entrar en la segunda parte de este compendio, que es, hay creo que algunas cosas en relación con el segundo tomo de español, que es la segunda parte de Cosmogénesis de inglés, pero son adendas sobre ciencia y religión, etcétera. Y creo que hay algo de eso, no me recuerdo ya exactamente. Pero enseguida iremos a lo que es la antropogénesis y las 12 estancias de antropogénesis que complementan todo esto, que fíjense cómo ha entrado aún en lo que es la evolución de los 7 reinos y por tanto, en cierto aspecto de general, la evolución de nuestra humanidad. Entonces, aquí vienen los puntos numerados que ella recomendó, en este caso, al capitán Bowen, y después él publicó sus notas cuando habló con ella de cómo estudiar la doctrina secreta, que debe de estudiarse después de las 3 grandes proposiciones y vamos a decir, una mirada a vuelo de pájaro de las estancias de Cosmogénesis, que es la que más bien hemos hecho, porque indudablemente que el compendio no llega a muchas especificaciones, pero que son muy laboriosas de estudiar para el que no haya tenido alguna relación con la doctrina. El compendio nos facilita poder tener esta visión general del significado de las 7 estancias. Ahora vamos al resumen del primer sentido de lo que es cosmogénesis en la doctrina y después antropogénesis, etcétera. Y si ustedes investigan, si ustedes se preocupan por todo lo que no hayan entendido aquí en el compendio, de tratarlo de profundizar, de investigar, no profundizar todavía, pero bueno, sí de investigar un poco más, les va a ser posible que ustedes puedan alcanzar vamos a decir, la relación con la doctrina que les permite estudiarla entonces en toda su integridad, que nunca
yo creo que en una encarnación, por lo menos con las limitaciones que yo tengo, que nunca terminaremos. Esta es una obra que, como está dirigida a la intuición, nunca se acaba, porque siempre estamos moviéndonos. Y cada vez que pase una etapa en que hayamos tenido alguna relación con la obra, si volvemos a ella y volvemos a tratar de investigar, porque si vamos a venir a leer como papagayos, esta obra no se puede leer, esta obra hay que estudiarla, siempre. Pero si lo hacemos de verdad con el sincero anhelo de despertar algo, nuestra intuición, si estamos haciendo en nuestra vida los cambios mínimos necesarios para que esta y otras obras teosóficas rindan su fruto, volver a ella se va a hacer casi que obligatorio para el sentir y el propósito de una persona que quiere conocerte. Verdadera ley universal, verdadera teosofía en el sentido de leyes. En otros muchos sentidos, claro que siempre va a ser un estudio o una lectura interesante, pero solamente esta determinación de seguirla profundizando les dará a ustedes la inmensa satisfacción de que cada vez que vuelvan a ella van a descubrir una cantidad de cosas que antes ni imaginaron cuando estudiaron o leyeron por primera vez, sobre todo si la estudiaron, porque es lo más ideal. Nunca a esta hora, yo creo que nunca es para leer. Bien, entonces recapitulemos y mostremos por lo vasto de los asuntos expuestos cuán difícil, si no imposible, es hacerles plena justicia. Claro. Aquí estamos ante una enseñanza verdaderamente colosal y casi imposible de estudiar, a no ser una persona muy avanzada espiritualmente, de avanzar en esa comprensión por, como si dijéramos, ir otra vez a lo que ya estudiamos sin ningún otro tipo de visión de profundización. Si ya ustedes han estado en este compendio, si pueden hacer algún estudio que no hayan comprendido de las clases del compendio, y ustedes sacan todo lo referente a la segunda parte de esta obra, y ustedes sobre todo van directo a la obra completa, ustedes verán que nunca van a encontrar la misma obra para su conciencia, para su mente, para sus sentidos. El primer punto de los numerados que ella va a plantear aquí en este resumen de Cosmogénesis nos dice: la doctrina secreta es la sabiduría acumulada de las edades. Es decir, Blavatsky no nos dio aquí una cosa nueva, sino una síntesis. Y el compendio es síntesis de la síntesis de la sabiduría acumulada de las edades. Es decir, desde esa llegada del despertamiento de la mente hace 18 millones de años a la humanidad en nuestra actual civilización, que es heredera, ¿no? Claro que está como con cinco subrazas, perdón, dentro de y aquella fue dada a la primera raza y primera subraza de nuestra quinta raza raíz. Así que bueno, el primer punto de la doctrina secreta es la sabiduría acumulada de las edades, y solamente su cosmogonía es el más asombroso y acabado de los sistemas. Pero tal es el poder misterioso del simbolismo oculto, que los hechos que han ocupado a generaciones innumerables de videntes
y profetas iniciados para ordenarlos, consignarlos y explicarlos. Esta es la labor de la fraternidad blanca. Esta es la labor de los grandes adeptos, que desde la tercera raza raíz se elevaron en conciencia para poder ayudar a nuestra humanidad directamente como parte. Eran mónadas humanas, mónadas que no pertenecían a otros sistemas, como la humanidad fue protegida por las jerarquías que ya, por tanto, pasaron y que ya no tienen que ver con ella. Entonces, el poder maravilloso del simbolismo oculto es tan maravilloso que los hechos que han ocupado generaciones innumerables de videntes, profetas iniciados para ordenarlos, consignarlos y explicarlos a través de las intrincadas series del progreso evolucionario o evolutivo, si hayan todos esos hechos registrados en unas pocas páginas de signos geométricos y símbolos. Las páginas de ese libro olvidado que habla el proemio al inicio de la explicación de estas estancias. Inútil es decir que el sistema en cuestión no es fantasía de uno o de varios individuos aislados. Es decir, eso es una responsabilidad muy seria que ellos tomaron de darnos un conocimiento que hasta entonces no se había confiado al lenguaje escrito. Que el archivo continúa no interrumpido. Ese archivo se sigue guardando. Que el archivo no interrumpido, que abarca millares de generaciones de videntes, millares de videntes, cuyas experiencias respectivas se llevaron a efecto para comprobar y verificar las tradiciones transmitidas oralmente de una raza antigua a otra acerca de las enseñanzas de seres superiores y más exaltados que velaron sobre la infancia de la humanidad. Cuando todavía esta tierra, este sistema de ayuda a la humanidad entonces más infantil de la vista. La humanidad. Ahora, que durante largas edades, los hombres sabios de la quinta raza, es decir, nuestra actual jerarquía de adeptos, pertenecientes a los restos salvados y librados del último cataclismo y alteraciones de los continentes, es decir, el hundimiento primero de todo el grueso del continente Atlante y después ya de sentadas estas bases, pero bueno, de todas maneras, y después del hundimiento de Poseidón en el 9564 antes de Cristo, porque estas son lo que está en forma de tradiciones, de leyendas, pero ¿quiénes lo comprobaron? Por medio de las visiones independientes de grandes adeptos. Y fíjense cómo, porque creo que saltea ese pedacito, que he verificado en cada uno de los departamentos de la naturaleza. En las cartas
que recibió CINE, a la que se refirió hoy por la mañana Julio Pomar, que es quizás el primer epítome más importante de enseñanzas que se aprobó para nuestro ciclo actual, el ciclo de esta etapa de materialismo tan grande que había. Y para tratar de romper esta costra de materialismo, pues esos adeptos desde ahora, pero aún anteriores a esos cataclismos, siempre cuando llega un ser humano al adictado, es decir, cuando abandona el reino humano para entrar en la jerarquía, no lo puede hacer creyendo lo que le dijeron, creyendo lo que le confiaron, sino que tiene que ser comprobación directa por investigación propia, por visión independiente, como lo pone ella en este resumen. Por medio de las visiones independientes de grandes adeptos. El adepto tiene que comprobar por sí mismo cómo sucedió esto en las etapas de oscurantismo y de persecuciones que precedieron a la fundación de la Sociedad Teosófica hasta unos pocos años y que siguen en ciertos aspectos de personas ignorantes que no solo niegan la autenticidad de estas de estas huestes, porque son huestes, o de esta jerarquía de adeptos, que tienen que comprobar lo que ya los otros le han enseñado, es decir, los adeptos que los instruyen a ellos para el adaptado. Esto es como entregar el mismo deber que ellos cumplieron y que ellos cumplieron cuando fueron hechos, cuando se autorrealizaron, porque no los hace nadie de afuera. Cuando ellos se autorrealizan como adeptos, esa es la ley. Tiene que comprobar todo lo que has aprendido. Y por tanto, nuestros adeptos de la actual etapa, que procedían de los adeptos de las etapas anteriores, también comprueban totalmente por ellos mismos en todos los departamentos o en cada uno de los departamentos de la naturaleza, todas las antiguas tradiciones por medio de las visiones independientes de grandes adeptos. Esto es de hombres que han perfeccionado hasta el máximo grado posible sus organizaciones físicas, mentales, psíquicas y espirituales. Es decir, esta cuádruple gama de expresiones de la sabiduría y del conocimiento que estos seres, como es natural, los adeptos, habían repetido, cada uno en su, vamos a decir, oportunidad de hacerse, de autorrealizarse como un adepto. No era aceptada a ninguno de estos que llegaban a la estatura del hombre celeste, del hombre, o el varón perfecto en Cristo, que diríamos en el cristianismo. No era aceptada la visión de ningún adepto hasta ser comprobada y confirmada por las visiones de otros adeptos, es decir, por la misma facultad extrasensorial, como se le llama en investigaciones de física inferior. No se les permitía usarla si no la comprobaban y confirmaban. Y mientras tanto no se podía difundir. Se tiene que comprobar. Y es por cada adepto. El segundo punto del resumen. La ley fundamental de este sistema, el punto central del que todo ha surgido,
alrededor y hacia el cual todo gravita y del que depende toda su filosofía, es el principio sustancial, uno, homogéneo y divino, la causa radical única. Lo que en el proemio, como primera proposición fundamental, se denominó la absoluteidad absoluta. Ser y no ser en el estado total de equilibrio entre y de absoluta cesación de toda expresión manifestada de espíritu materia, o sea, de espacio y su expresión en ese espacio, es decir, y su manifestación en ese espacio. Bien, seguiremos el comentario de este segundo punto, lo volveremos a leer como final y continuaremos el domingo 13 de febrero en esta parte del resumen de Cosmogénesis del primer tomo de español, primer volumen de inglés también, de la doctrina secreta. Muchas gracias. Bueno, oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, en cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Me perdonan, me he pasado 5 minutos, pero quería por lo menos terminar esa página, aunque de todas maneras, como sigue el comentario, lo veremos también el domingo que viene. ¿Pregunta alguna? Dime, Ernesto, adelante, mijito. Sí, hermano, en una parte aquí, en el próximo gran Manvantara presenciarán a los hombres de nuestro propio ciclo de vida convirtiéndose en los instructores y guías de una humanidad cuyas mónadas puede que se hallen ahora todavía aprisionadas, semi-inconscientes, en lo más intelectual del reino animal, al paso que sus principios inferiores estarán animando quizás a los ejemplares más elevados del mundo vegetal. Hermano, ¿a qué principios inferiores se refiere ahí? A la parte de los vehículos más densos. La mónada puede todavía estar aprisionada y sin embargo, si ya tiene una gran calidad de vida en sí misma, puede servir de guía. Estas son las, vamos a decir, los interrogantes de los misterios más trascendentes que ella nada más que insinúa aquí. Normalmente, los que están todavía aprisionados en el reino animal no van a poder llegar al reino humano en esta encarnación. Pero parece que debe haber hasta algunas excepciones. No sé. Yo te doy, este es uno de los textos muy esotéricos que yo no puedo del todo. Que las mónadas nuestras, por ejemplo, los que estamos en el reino humano, que estamos nada más que a mitad de camino, podamos, obviamente, terminar nuestra etapa actual como miembros de la jerarquía. Es decir, que antes de la 7ª ronda nosotros alcancemos la jerarquía de adeptos, sí. Pero, ¿cómo contribuiría el que todavía está, la mónada, perdón? ¿Cómo contribuiría la mónada que todavía está atrapada en el reino animal a esas mónadas que van a quedar quizás como si dijéramos, como iniciadoras del
vaya, sí serían la primera clase de mónadas, quizás de la humanidad que viene, pero ¿cómo podrían hacer eso? Es uno de los misterios. Parece que es esto que se plantea siempre, que como un ciclo desciende mientras otro reasciende, haya algún misterio de cómo pueden ser útiles o cómo pueden instruir a la humanidad siguiente. Yo, como éramos, te confieso mi ignorancia de este detalle. Aquí hay una labor verdaderamente difícil de comprender en palabras, en nuestro lenguaje, vamos a decir. Pero ella está tomando de enseñanza de los grandes adeptos. Siempre hay algo que no sabemos. Puede ser que se constituyan en huestes, en vigilantes, no sé. No lo puedo yo, con mi ignorancia actual, contestar esa pregunta. Sí les digo, marquen bien eso. Vamos a ver en el resto de la obra, porque lo que no he visto ¿cómo se llama? En estudios anteriores, si en este lo veo, con gusto, pero hasta ahora yo no entiendo eso en detalle. Entiendo los principios generales, que todo el que llega a una evolución específica en el siguiente ciclo puede hacer una función, porque la mona en su propio plano siempre es totalmente divina. Ahora, cuando viene la manifestación, como viene un ciclo de descenso, puede ser que sea relacionado con eso. Que ellas puedan ser los guías de ese descenso por alguna razón que ahora se nos escapa en detalle. Ahora, indudablemente, eso está, como si dijéramos, misterioso, está, no sé, no lo he acabado nunca de poder asimilar. No sé, sigan ustedes. ¿Algo más, Ernesto? No, gracias, hermano. Adelante, Ángela. Hermano, buenas tardes. Buenas tardes. Tarde porque pues estaba con Martín. Sí. Hermano, está prácticamente contestado por la pregunta que hizo Ernesto. Pero yo veo aquí como, y me perdona mi... No, aquí todo el mundo tiene Bueno, que... y me perdona lo que voy a decir. No hay que pedir perdón, lo que hay es que ofrecer ideas. Adelante. Que yo creo que eso es como una luz de esperanza que nos da ella a nosotros, porque dice, el próximo gran Manvantara presenciará a los hombres de nuestro ciclo, o sea, del ciclo de vida nuestro, yo creo, ¿no? Que podemos tal vez convertirnos si seguimos ascendiendo, tal vez en instructores o ayudantes de instructores o chelas o algo así. Yo lo veo así, no sé, tal vez mi ignorancia o mi orgullo, digámoslo así. No, lo que pasa es así, ¿verdad? que ella incluye las mónadas todavía aprisionadas en lo más alto del reino animal. En lo más intelectual, pone ella, del reino animal. O sea, que se refiere todavía a las mónadas que estamos aquí. O sea, nosotros como mónadas que estamos todavía aprisionados. Tal vez no. Por eso es lo que no está claro, mira. Sí, es lo que no está claro. Bueno, no está claro. hay que seguir luchando. Dice, al presente reino humano que todavía se comporta como en niveles animálicos, bueno, ahí sí. Sí, claro. Pero el problema es que ella hace una aparente paradoja. Ya. ¿Ok? Bueno. Sí, dice que son intelectuales. Ajá. Pero del reino animal, ahí es donde yo me confundo, o por lo menos yo no tengo cómo contestarlo a lo que me dijo, a lo que me preguntó Ernesto. ¿Por qué? Se está refiriendo
a que nosotros, aunque seamos intelectuales, seguimos comportándonos como animales, pero ella no habla de comportamiento animal, sino de reino. De reino. Ok. Ahí es donde está. Y La entonces clave. yo, Ahí está la clave. La clave ahí para... está eso, lo que uno no puede contestar. Sí. Ahora, indudablemente, hablar de intelectualidad, Ujú. es verdad que la mayoría de los intelectuales somos animales. Porque cada vez que vamos a decir, nos pica el aguijón, saltamos como un animal. Sí. Y la fraternidad y toda una serie de ideales los tiramos al cesto de la basura. Sí, así es. No, ahí, Y hermano, a ellos, si ellos se refiere a eso, Ahí es el, sí, porque nos quedan. Y yo por eso hice la salvedad. A la humanidad promedio le quedan 3 rondas y media 3:30. para poder alcanzar la estatura de ese adepto y de ese guía de la humanidad siguiente. Pero si se está refiriendo a mónadas que actualmente están en el reino animal, en el reino, es la palabra ahí, que En el reino animal. ahí hay un misterio, porque no se pueden incorporar al reino humano en lo que queda de este Manvantara. Y por tanto, ¿cómo van a ser guías como huestes? Si lo que tienen que empezar la evolución humana, porque lo que sí van a alcanzar, obviamente, es la individualización. Por eso esto habría que buscar también el texto en inglés, habría que hacer muchas más investigaciones, porque esto siempre ha sido para mí un signo de interrogación. Ya. Ok, gracias, hermano. No por Y nada. para mí pues, también. Y para mí No, yo peor. creo que para Usted que todos, sabe más. investiguenlo todo, los que sepan inglés, busquen la versión inglés. Sobre todo, la última publicada, la edición publicada por la Sociedad Teosófica, después de todas las revisiones que hizo Boris de Circó. Esa es la que yo tengo, hermano. Por eso. Ok, bueno, vamos a mirar. A ver. Correcto. Busquen, cooperen todo y Ok, cualquiera que, bueno, de todas maneras vamos a volver a esto. sí, claro. Por el resumen, Bueno, el domingo próximo. Con mucho gusto lo volvemos. Si quieren empezamos de nuevo con ese clase. hermano. Porque siempre yo he estado, como es natural, desconcertado por eso. En mayo, en un principio no me acordaba de eso. Oigan, esta obra no hay quien se la aprenda de memoria. Y siempre este resumen me ha llamado la atención por estas cosas. Y por estos misterios para mí, que mi mente no ha podido lograr evadir. Y yo pensé que se estaba refiriendo precisamente a las almas humanas que hubieran alcanzado el adectado antes de que terminara este sistema planetario, esta encarnación. Recuerden, son encarnaciones del sistema planetario. Se sabe que también son 7 y para la mayoría de nosotros está en la 4ª, aunque hay estudiantes que han planteado que es la 5ª, pero para mí es demasiado densa para ser la 5ª. Pero bueno, no objeto que hayan otras opiniones. Es una invitación a que sigamos investigando. Okay, Y sobre todo el libro de Barborca de cómo se pobló la Tierra, pues trae esa línea y hace gráficos y todo, que bueno, fueron de su aporte como estudiante. Y como igual que les digo ahora, puede ser que yo me haya equivocado todas las veces que he estudiado esto antes, puede ser que Barborca nos puede iluminar, no sé. Yo la verdad, les dejo a todos que sigan estudiando, que sigan investigando. No rechacemos nunca a ningún estudiante. No rechacemos nunca ninguna opinión diferente. Investiguemos y sigamos investigando. Nosotros, ninguno ha completado la evolución y tenemos que ser conscientes de ello. Sí, hermano, gracias. Por nada. ¿Algo más? Gracias, hermano. Bien, entonces a los hermanos de España, como siempre, nuestra gratitud porque se quedan despiertos hasta muy tarde y
a los que estén en hora y 15 minutos dispuestos, pues vamos a tener, igual que todos los domingos, una oración por todos los que sufren enfermedades. Aunque hoy vamos a hacer hasta una introducción, porque hay tanto sufrimiento en la humanidad que tenemos que tratar de llegar a todo el que sufre, no solo a los enfermos directamente. Sí. Y vamos a hacer eso una pequeña, yo siempre hago una introducción diferente cuando se me invita, y la vamos a, gracias a la hermana, invitación de la hermana Lucila, la vamos a dirigir. Y entonces, bueno, los que quieran cooperar, pues a las 4 de la tarde de aquí, ahora son 3 menos cuarto, y la hora de diferencia que ustedes tengan con la hora que le estoy dando, que aquí es 3 menos cuarto, pues nos veremos y hagamos algo por el sufrimiento humano. Nos vemos. Gracias a todos. En México. Gracias, hermano. Nos vemos. Gracias, Gaspar, como siempre. Gracias siempre. A las 21 horas es para la Argentina. Gracias. 21 para Argentina. Gracias. Gracias por Gracias, hermano. Gracias. todos.